preguntado cómo comenzó la vida en la Tierra? Porque esa es una de las preguntas más grandes de toda la ciencia. Los científicos intentan descubrir qué procesos químicos permitieron que la materia sin vida terminara convirtiéndonos en los primeros organismos vivos. Y aparece el primer problema. Ni siquiera sabemos definir exactamente qué es la vida. Normalmente decimos que un ser vivo nace, usa energía del ambiente, se reproduce y finalmente muere, pero esa definición no siempre es correcta. Por ejemplo, las mulas nacen y mueren, pero no pueden reproducirse, entonces la definición ya no es correcta. La gran pregunta es si la vida es algo muy común en el universo, o si nuestro planeta es un caso extremadamente raro. Algunos científicos proponen una idea llamada panspermia. Esta teoría dice que la vida podría haberse originado en el espacio y viajar en meteoritos o polvo cósmico hasta llegar a planetas como la Tierra. Pero también existe otra idea llamada principio antrópico. Según esta idea, las condiciones del universo parecen estar perfectamente ajustadas para permitir la existencia de la vida. Por ejemplo, las estrellas producen elementos químicos necesarios para formar planetas, y esos mismos elementos forman los átomos que existen en nuestros cuerpos. El estudio moderno de la vida avanzó mucho cuando se descubrió la estructura del ADN, una molécula increíble que puede guardar información genética y copiarse a sí misma. Pero esto creó otro misterio. Para producir proteínas se necesita ADN, pero para que el ADN funcione también se necesitan proteínas. Entonces la pregunta sigue abierta: ¿cuál apareció primero? Por eso hay diferentes ciencias como la biología, la química, la física y la astronomía que trabajan juntas para tratar de resolver uno de los mayores misterios de la humanidad: ¿cómo comenzó la vida en la Tierra? En el mundo de la química, muchas moléculas tienen algo muy curioso, que es que pueden existir en dos formas como imágenes en un espejo. Yo soy aminoácido tipo L porque me parezco a una mano izquierda. Yo soy aminoácido tipo D porque me parezco a una mano derecha. Somos parecidos, pero no somos iguales. Exactamente. Estas dos formas se les llaman enantiómeros y este fenómeno se le conoce como bioquiralidad. Cuando los aminoácidos se forman de manera natural, normalmente aparecen en cantidades iguales de tipo L y tipo D. Entonces, ¿por qué los seres vivos casi siempre utilizan los aminoácidos tipo L? Esta es una pregunta que algunos científicos aún investigan. Sabemos que las proteínas de los seres vivos están formados principalmente por aminoácidos tipo L. Y para que las proteínas funcionen, todos los aminoácidos deben de estar orientados en la misma dirección. Aunque existen varias teorías, todavía no sabemos con certeza por qué la vida eligió la forma L. Para entender la bioquiralidad nos acerca un poco más al misterio del origen de la vida. La historia de la vida no solo ocurre en la Tierra, también comienza en el espacio interestelar. Soy el universo y en mis nubes de gas y polvo, la radiación de las estrellas crea reacciones químicas. Gracias a estas reacciones se forman moléculas orgánicas que son muy importantes para la vida. Los científicos han encontrado en el espacio varios compuestos como hidrocarburos, nitrilos, alcoholes y aminas. Incluso existen moléculas muy abundantes como los hidrocarburos aromáticos policíclicos. En las nubes moleculares, a temperaturas muy bajas, entre 10 y 50 Kelvin, las reacciones químicas continúan sobre pequeños granos de polvo. Si un meteorito viajó por el espacio, a veces llega a la Tierra. Y cuando los meteoritos son analizados, se han encontrado muchos tipos de aminoácidos en ellos. Esto sugiere que algunos ingredientes de la vida pudieron formarse primero en el espacio. Tal vez la vida en la Tierra comenzó por ayuda de moléculas que viajaron a través del universo. El origen de la vida es aún un misterio. Pero cada descubrimiento nos acerca aún más a entenderlo. Hoy viajaremos millones de años al pasado para entender cómo pudo originarse la vida en la Tierra. Hace aproximadamente 4.600 millones de años, nuestro planeta se estaba formando. Yo antes era un lugar muy caliente con muchos volcanes y meteoritos cayendo constantemente y una atmósfera muy distinta a la actual. Los gases liberados por los volcanes formaban la primera atmósfera compuesta principalmente por hidrógeno, vapor de agua, nitrógeno, monóxido de carbono y ácido sulfúrico, además de pequeñas cantidades de metano y dióxido de carbono. Con el paso del tiempo, la Tierra comenzó a enfriarse, el vapor de agua se condensó y se formaron los primeros océanos hace aproximadamente 4.400 millones de años. Mis océanos eran muy distintos antes. El agua era fangosa, tenía cenizas volcánicas y muchos minerales.
Además, algunos científicos creen que parte del agua llegó mediante cometas que entraron a la atmósfera terrestre. En la Tierra primitiva existían varias fuentes de energía como rayos, radiación ultravioleta del Sol, calor volcánico y radiación natural. Esas energías provocaban reacciones químicas entre los gases de la atmósfera y las sustancias del océano, formando moléculas orgánicas simples que son la base de la vida. Después de millones de años aparecieron los primeros organismos unicelulares que eran procariotas, anaerobios y heterótrofos, pero no se posee registro fósil de ellos. Algunas bacterias comenzaron a realizar fotosíntesis liberando el oxígeno. Al principio ese oxígeno reaccionaba con el hierro presente en los océanos. Después de millones de años comenzó a acumularse en la atmósfera y permitió la formación de ozono, que protege a la Tierra de la radiación ultravioleta. En 1953 quise comprobar si las moléculas orgánicas podían formarse en condiciones similares a las de la Tierra primitiva. Para hacerlo diseñé un experimento donde simulé un océano con agua y una atmósfera con gases como metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua. Después generé descargas eléctricas para simular los rayos. Después de varios días aparecieron moléculas orgánicas importantes como aminoácidos que son esenciales para la vida. Hace miles de millones de años, la Tierra era un planeta muy diferente. No existían plantas, animales ni humanos, solo volcanes, océanos primitivos y muchos objetos que llegaban desde el espacio. Viajo por el espacio durante millones de años. Cuando entro a la atmósfera, el calor quema mis capas externas, pero mi núcleo puede sobrevivir y llegar a la Tierra. Increíble. Los científicos hemos estudiado muchos meteoritos, especialmente unos llamados condritas carbonáceos. Estos meteoritos tienen moléculas orgánicas y carbono, moléculas orgánicas como los aminoácidos, que son fundamentales para formar proteínas y la vida. En 1969 cayó un meteorito muy famoso en Australia, el meteorito de Murchison. En él encontramos varios aminoácidos, moléculas muy importantes para la vida. Esto puede significar que varios ingredientes esenciales para la vida pudieron provenir del espacio. Por eso, muchos científicos creen que meteoritos, cometas y polvo interestelar trajeron moléculas orgánicas a la Tierra primitiva. Con el tiempo, estas moléculas pudieron reaccionar entre sí y formar estructuras cada vez más complejas. Hasta que finalmente apareció algo extraordinario. ¡La vida de la Tierra! Hoy en día, en los seres vivos, el ADN guarda la información genética y las proteínas realizan muchas funciones importantes en la célula. Pero ese es un gran problema. Para producir proteínas se necesita ADN y para copiar el ADN se necesitan proteínas. Pero entonces, ¿qué apareció primero? Este problema es como el huevo y la gallina. Para resolver este misterio, varios científicos propusieron una teoría llamada el mundo del ARN. Antes del ADN y de las proteínas, yo podría haber existido primero. El ARN es una molécula especial porque puede guardar información genética y también ayudar a realizar reacciones químicas. Eso significa que yo podría almacenar información y ayudar a replicarme, algo fundamental para el origen de la vida. Incluso hoy en día existen moléculas de ARN llamadas ribosimas, que pueden actuar como catalizadores. Hace aproximadamente 3.900 millones de años, diferentes moléculas de ARN pudieron replicarse en la Tierra primitiva. Algunas copias tenían pequeños errores, pero esos cambios a veces ayudan a que ciertas moléculas sobrevivieran mejor. Y este proceso es lo que conocemos como evolución natural. Con el tiempo, el ARN comenzó a colaborar con otras moléculas, y el ARN ayudó a formar proteínas, y las proteínas resultaron ser catalizadores más eficientes. Después apareció el ADN, una molécula más estable para almacenar información genética. La teoría del mundo del ARN propone que esta molécula pudo haber sido uno de los primeros pasos en el origen de la vida, aunque quedan muchas preguntas por responder. ¿Cómo aparecieron las primeras membranas celulares, que fueron clave para el origen de la vida?
Las membranas son estructuras que rodean y protegen a las células, separando su interior del ambiente externo. Las membranas están formadas principalmente por lípidos, los cuales pueden ser hidrofílicos, que significa que se atraen con el agua, o hidrófobos, que significa que la rechazan. Y en sí, cuando estas moléculas están en agua, tienden a organizarse solas formando capas o pequeñas esferas. Este fenómeno pudo haber ocurrido en la Tierra primitiva, cuando las moléculas anfipáticas se organizaban espontáneamente formando estructuras como micelas, bicapas lipídicas, vesículas o liposomas. Las micelas son las encargadas de transportar sustancias apolares dentro de su núcleo hidrófobo, lo cual es indispensable para el transporte de lípidos. Las bicapas lipídicas actúan como barrera semipermeable que protege a la célula, regula el transporte y mantiene la homeostasis. Gracias a su composición de dos capas de fosfolípidos anfipáticos con colas hidrófobas interiormente y cabezas hidrofílicas exteriormente. Las vesículas son encargadas de almacenar, transportar y digerir productos y residuos dentro de la célula eucariota y que están delimitados por una bicapa lipídica, mientras que los liposomas son cápsulas formadas por lípidos que suelen contener moléculas en su interior. Esas estructuras son importantes ya que crean un ambiente protegido donde puedan ocurrir reacciones químicas importantes para la vida. Otras partes de las que se hablan son los coacervados, que son gotas microscópicas que se forman cuando ciertas moléculas orgánicas se agrupan en agua. Estas pueden absorber sustancias del entorno y realizar reacciones químicas simples. También se habla de las proteinoides, que son estructuras formadas a partir de aminoácidos que pueden organizarse en microesferas similares a células simples. Capítulo 3.6. Orígenes de los primeros seres vivos. En este capítulo se explica cómo pudieron surgir los primeros organismos vivos a partir de estructuras químicas simples. Para que apareciera la vida se necesitaban 4 elementos fundamentales: ácidos nucleicos, membranas, agua y fuentes de energía. Los ácidos nucleicos, como es el ARN y el ADN, son quienes contienen la información genética. Las membranas son las que permiten separar el interior de una célula de su exterior. El agua, que funciona como medio donde ocurren las reacciones químicas, y las fuentes de energía necesarias para que esas reacciones sucedan. Cuando estos componentes comenzaron a interactuar entre sí, se pudieron formar estructuras llamadas protobiontes o protocélulas. Estos eran sistemas muy simples que ya mostraban algunas propiedades de la vida, como mantener moléculas en su interior y realizar reacciones químicas. Hay dos posibles maneras en las que pudieron surgir estos primeros sistemas. 1. Ambientes acuáticos poco profundos, como en lagunas o mares primitivos, donde pudieron ocurrir ciclos de hidratación y deshidratación, congelamiento y descongelamiento. Estos procesos ayudaban a cerrar moléculas dentro de membranas y favorecerían la formación de estructuras celulares primitivas. 2. Chimeneas hidrotermales en el fondo del océano. Otra hipótesis propone que la vida pudo originarse cerca de grietas hidrotermales en el fondo marino. En estas zonas hay varias ventajas, como que hay abundante energía química, hay altas temperaturas y minerales que pueden catalizar reacciones químicas. También se menciona que la evolución darwiniana pudo comenzar una vez que aparecieron estos primeros sistemas vivos, permitiendo que los organismos más adaptados sobrevivieran y evolucionaran